vamos a pasar ahora a hablar con Antonio, que Antonio nos presente su experiencia de 25 años en China y que además la podremos contrastar con la experiencia de esta dimensión que Rosa nos ha presentado. Gracias, Frank. Bueno, la experiencia mía ha sido muy distinta pues a la de Rosa. Cuando llego yo a Pekín con Jenny, mi esposa, en el 93, nos encontramos con una China para nada parecida a las fotos que ha mostrado Rosa. Y esa fue exactamente la razón por la cual decidimos ir a China. Yo estuve, mi hermano ya vivía en China desde el 76, porque él se fue a estudiar allá. Y al igual que Rosa, fue una invitación de vacaciones a visitar China en el 90. Y lo que vemos en esa ocasión es una China que está como ardiendo. O sea, todo el mundo estaba intercambiando tarjetas, todo el mundo estaba en como con ganas de hacer algo, pero en un paisaje absolutamente desértico. O sea, ahí no habían sino 2 hoteles, no habían sino una oficina, un edificio de oficina o 2 edificios de oficinas. Entonces, cuando llego yo de vuelta a Caracas, le digo a Jenny, mira, allá en China hace falta arquitectos. Y aquí estamos peleando para que nos den un proyecto. Entonces, ¿qué te parece? Bueno, Jenny, si no hubiera sido por ella, no estuviéramos contando esta historia, porque ella fue la que puso el motor a andar. Y bueno, hicimos lo que había que hacer, los contactos. Víctor, mi hermano, nos ayudó muchísimo y ahí nos instalamos. Pero era una China realmente, como digo, que la profesión de arquitecto creo que no se manejaba. Habían arquitectos, pero los arquitectos eran empleados públicos, trabajaban, como decía Rosa, en unos institutos de diseño, y eran una masa, no eran individuos con talento, con ideas, sino era una masa obediente que hacía lo que se suponía que había que hacer. O sea, todo estaba bastante sistematizado, vamos a decirlo. O sea, una mala arquitectura sistematizada, en donde desde pintar un radiador, porque los radiadores se instalaban con la pintura antióxido. Si la ibas a pintar, no se puede pintar. O sea, había unas reglas no escritas donde no podías usar el blanco en las paredes, donde no podías, y era porque había escaseces. En realidad, en el fondo era por eso. Toda la economía, toda la arquitectura, todo lo que existía estaba determinada por la escasez. O sea, el país muy pobre, y en ese sentido habría que también ponernos en contexto. O sea, China no vivió el desarrollo de la modernidad o ese paso a la modernidad que tuvo Europa y de cierta manera América en general. O sea, en China hubo una especie de vacío, porque vivió todo el siglo XX en guerra. O sea, el siglo XX en general estaba en guerra, y después desde el 49 era la revolución. Y esa revolución también era una especie de guerra
política de toma del poder, control del poder, control de la población. Por lo tanto, China realmente no tuvo la oportunidad de ir desarrollándose técnica o culturalmente. El otro día en una conversación preparando esta charla le decía a Frank y a Rosa de un detalle bien interesante en el tema de la arquitectura, que cuando yo fui a visitar una de estas oficinas de arquitectura recién llegado en el 93, me encuentro con unas salas de dibujos muy parecidas a las que existían, por ejemplo, en Venezuela en las décadas del 50 o del 40, en donde los arquitectos dibujaban con tiralínea, borraban con hojillas de afeitar y utilizaban la paralela, o sea, la regla T, no la paralela, perdón, la regla T. Cuando yo fui estudiante, nosotros usábamos paralela, o sea, que era una evolución a la regla T. Y una cosa, la más insólita, era una costurera en el medio de la sala, cosiendo los dobleces del papel, porque el papel era tan fino, tan pobre, que había que hacerle una especie de ruedo por los bordes para que no se rompiera. Esa era la situación de la arquitectura cuando yo llego en el 93. En el 96, 98, un poquito antes de que China haya sido seleccionada para los Olímpicos, ellos saltan de esa tecnología primitiva del dibujo arquitectónico a los ordenadores. O sea, ese mismo salto que ellos dan en sus oficinas es el salto que da China en general. O sea, China, creo yo, que hoy en día está mucho más, la población está mucho más adiestrada mentalmente para usar tecnología que la que tiene nuestra gente aquí en Europa o en América. O sea, una viejita en China es capaz de utilizar un teléfono móvil mucho mejor que como lo utiliza mi madre. Y es por eso, porque ellos, la tecnología le llegó como una alternativa inmediata. Y así todo. O sea, ellos saltaron de compartir baños a tener baños, o sea, de alta tecnología. Porque China se convirtió también en el mercado donde todo el mundo quería venderle su tecnología, sus productos y tal. Esa es la China que nosotros encontramos. Y bueno, en ese sentido no era fácil conseguir trabajo porque ellos no entendían cuál era tu rol, o sea, qué era lo que tú querías hacer aquí. Si nosotros no nos hace falta un arquitecto, o sea, lo que yo pensaba que les hacía falta, ellos no pensaban que les hacía falta un arquitecto. Por lo tanto, mis primeros 5 o 6 años, mis clientes eran extranjeros, porque los occidentales sí sabían que necesitaban un arquitecto. Ellos instalaban sus empresas y necesitaban a alguien que les diseñara eso porque no confiaban en esos institutos de diseño chino. Y bueno, y esa fue poco a poco la manera como me fui introduciendo pues en el mercado, pero probablemente la clave de cómo fue que yo entré en el mundo pues de la arquitectura, en el medio ambiente de la arquitectura y del mercado arquitectónico, fue quizás por una cosa, yo no sé, yo no diría que fue fortuita porque fue bastante bien como pensado por la gente que se involucró, que fue cuando me presentaron a unos jóvenes, una joven pareja que se estaba iniciando en el mundo
de la promoción inmobiliaria. Estos jóvenes empezaron también en su primer proyecto, pensaron que no les hacía falta un arquitecto, que con la forma como se construía ya era suficiente. Y efectivamente ellos arrancan un primer proyecto y fue tan complicado para ellos que tenían particularmente la esposa, era una pareja y la esposa había tenido una formación en Inglaterra, era economista y había trabajado en la banca privada en Wall Street y en Hong Kong. Y ellos sí se dieron cuenta de que necesitaban diseño. Si querían realmente dar una nota distinta en el conjunto en esa competencia entre los promotores inmobiliarios. Y un amigo nuestro común, a quien yo le había diseñado su apartamento, nos presenta. Y ahí es cuando ellos dicen, bueno, no te podemos contratar porque tú tendrías que trabajar con el Instituto de Diseño. Y ellos, si te ven como un contratado, van a rivalizar contigo. Ahora, si tú entras a formar parte de nuestro equipo de la oficina y eres el director del departamento de arquitectura, ellos te van a escuchar como cliente y no como rival. De manera que, bueno, yo acepté, cerré mi oficina y entré a trabajar con ellos. Y bueno, nosotros hicimos grandes cambios importantes para la arquitectura. De hecho, gracias al éxito que obtuvimos en los proyectos donde yo participé, fue que realmente China se comenzó a abrir a los arquitectos occidentales. O sea, nosotros de alguna manera dimos esa apertura a que ellos entendieran que el diseño era importante. El diseño era clave para la modernización de China. Ellos no lo habían entendido antes de eso. Ellos hacían torres, edificios de oficina, copiando modelos que habían visto en películas o en fotos o en donde sea, y entonces eran cosas como muy horrendas, ¿no? O sea, cosas pésimas. Pero se vendían, o sea, pareciera que no era necesario el diseño porque como había una avidez de adquirir propiedades, no importa cuán malo sea la propiedad, todo eso se vendía, de manera que era difícil entender realmente el rol del diseño. Pero esta pareja era una pareja que se destacaba con relación al resto, justamente porque tenía un poquito más de experiencia internacional como personas. Y sabían entendían la importancia del diseño. Uno de los proyectos, el primer proyecto que hicimos con ellos, que tuvo una gran repercusión en toda China, se llamó Soho. Soho, son las siglas de Small Office, Home Office. Tratamos de hacer un edificio que no tenía permiso para ser residencial, y teníamos que transformarlo de alguna manera en lugar residencial, pero a través de un truco, porque ellos sentían que el mercado era de viviendas y no de oficinas, pero lo que habían adquirido solamente tenía permisos para hacer oficina. Entonces nos ocurrió la idea del Soho, que es el lugar donde tú trabajas y puedes dormir. Bueno, ese proyecto en toda China se conoció. En toda China se copiaron los detalles que se hicieron en las viviendas, en los ascensores,
sea, todo, entonces cuando tú ibas a los mercados de materiales, te vendían los materiales y decían, esto es material Soho. Entonces se convirtió en una especie de marca, la marca Soho, pero que no era tal, ¿no? Y fueron tan exitosos que esa empresa que se llamaba Redstone cambió su nombre por Soho. Hoy en día es una de las grandes empresas de promoción inmobiliaria en China. Bueno, como ellos, en ese momento ellos detectaron la importancia del diseño y la importancia de renovar la arquitectura, y con eso entro a la segunda parte, que es para hablar de este proyecto en donde donde yo participé. Para mí una experiencia maravillosa porque yo participé como promotor y como arquitecto y fue justamente un proyecto que intentaba abrirle las puertas a más arquitectos del mundo. Entonces, con esto comparto pantalla. Aquí, este que está aquí, share. Bueno, esto se llama la Comuna de la Gran Muralla. Perdón, ¿cómo hago yo para quitar bueno, este es un proyecto cuando estábamos en ese éxito que estaba teniendo el proyecto de Soho. Conversábamos sobre cómo hacemos para elevar el nivel cultural arquitectónico de las nuevas clases pudientes chinas, y que dejaran de comprar casas al estilo de la Casa Blanca de Washington, o réplicas de Versalles, y se comenzaran a familiarizar con villas o casas contemporáneas. Entonces, bueno, nos encontramos unas tierras muy cerca de la Gran Muralla, al norte de Pekín, y la idea original era invitar a 100 arquitectos. Pero por supuesto, cuando empezaron a sacar cuentas y ver la dimensión de este proyecto, al final pusimos pie en la tierra y lo dejamos en 12 arquitectos. Y para hacerlo también más fácil en términos de comunicación y desarrollo del proyecto, lo encapsulamos en arquitectos asiáticos. De manera que este es un proyecto donde participaron 12 arquitectos asiáticos, incluyéndome a mí, pero que sería yo el único occidental del grupo, pero yo participaba como arquitecto de China. De manera bueno, que muchas veces la gente creyó, como escuchaban era un nombre y decían al lado China, mucha gente pensó por muchos años que entre los chinos, ¿no? Que yo era chino. Para mí este proyecto pues fue una de las experiencias, todavía hoy en día, de las experiencias más importantes que yo he tenido como arquitecto, porque o sea, me permitió trabajar en muchas áreas. Yo hice el paisajismo no, el plan maestro. Yo fui curador al seleccionar a los arquitectos que participan acá. Le asigné a cada arquitecto el lugar donde tenían que desarrollar sus casas. Discutimos con los promotores el programa, el presupuesto, cómo iba a ser para que eso no se convirtiera en una especie de Disney World.
o sea, cómo crear los límites de acción. Luego, una vez hecho esto, una vez ya en construcción, durante la construcción trabajé con cada uno de los arquitectos para, para, para la construcción, porque ellos cada quien vivía en sus países y yo era quizás la persona intermediaria entre los constructores y el diseño. Cuando había problemas en desarrollar algún detalle, yo lo resolví. O sea que yo tuve participación en las 12 obras que se hicieron allí de diferentes maneras. Y luego, una cosa muy interesante fue participar en el lobby para ver cómo hacía este proyecto y para internacionalizarlo. O sea, de manera que yo estuve presente en todas las conversaciones que llevaron a este proyecto hasta la Bienal de Venecia. Luego fui el encargado de organizar la exposición en Venecia. Y bueno, y después era casi que el guía del lugar, porque empezaron a venir arquitectos, directores de museos, embajadores, directores de cine a visitar la obra, porque se convirtió en una obra china más conocida en el mundo, y yo era el que recibía a todos estos personajes y los llevaba a visitar el lugar. Esto es una vista desde las primeras casas, y claro, ya no se ven sino unas cuantas, porque bueno, es un valle donde se va perdiendo. Este valle está justamente al pie de la Gran Muralla, en una zona que se llama Shuequan, que es la Watergate en la traducción, la puerta de agua. Aquí participamos 12 arquitectos asiáticos. El primero que voy a nombrar es Chang Yun-ho, que es de China, es hijo de un famoso arquitecto que trabajó pues, en el que hizo el diseño del Museo de Historia que está al lado de Tiananmen. Este chico estaba recién instalándose en China, y venía de hacer un posgrado no me acuerdo si fue en Harvard o en Pratt, uno de esos grandes universidades americanas. Esta casa tiene una cosa muy importante, muy interesante, porque es la primera vez que en la arquitectura así como contemporánea se usa el barro o la tierra pisada, que es ese muro que ven allí. El siguiente participante, Shigeru Ban, él ya empezaba su reputación a trascender, porque ya él había hecho algunas obras con tubos de cartón. Él se hizo muy conocido por la arquitectura con tubos de cartón, y años más tarde se ganó el Pritzker Prize. Su casa cuando fuimos a visitar materiales de construcción en China, se dio cuenta que en China los encofrados las hacían con bambú comprimido. Y entonces, claro, él lo asoció con la madera comprimida, y él dijo, bueno, si el bambú se puede comprimir, lo podemos utilizar como estructura. Entonces, esta es una casa que está soportada por muebles hechos con bambú comprimido. Luego tenemos a otro que estaba despuntando en ese momento, que es Kengo Kuma. Cuando él vio la pésima calidad de construcción en China, él decidió trabajar con un material pobre que lograra de alguna manera disimular. O sea, él ya no podía trabajar con la sofisticación que se trabaja en Japón, y entonces decidió que la mejor manera de darle un mejor carácter a su casa era
trabajando con material rústico en sí mismo. Rocco Yi quizás era el arquitecto de Hong Kong que más había hecho construcciones de alto rango, vamos a decirlo. Él ya había hecho torres en Pekín, torres de oficina para este momento, y en Hong Kong ha hecho mucha obra importante. Él quiso reinterpretar la casa patio pequinesa, pero con un volumen de vidrio montado encima. Este quizás es el arquitecto que había hecho más metros cuadrados en el momento, era arquitecto de un instituto de diseño, pero no había, el menos internacional del grupo. Él jamás había salido de China en ese momento. Su experiencia era de vivir en dormitorios y tal, o sea, le costaba hacer una casa porque él no tenía la experiencia de lo que es una casa. Y entonces él hizo aprovechando los desniveles de la tierra, ¿no? Después tenemos a Furuya, que es un arquitecto que sobre todo es muy conocido como académico. Pero creo que a él también le quedaba un poquito grande este proyecto porque él se tarda 5 años en hacer una casa en Japón y aquí tenía que hacerla en 6 meses. Este es su proyecto, que el concepto aquí no se ve porque él lo forró de vidrio, pero él trabajó aquí con el material que él descubrió que se hacían las casas en Pekín, que era el ladrillo gris. Pero el vidrio no deja ver la estructura en ladrillo gris. Luego tenemos a la única mujer que invitamos, que era de Tailandia, Kanika. Ella, quizás inspirada por el nombre del proyecto, que era la comuna en la Gran Muralla, ella hizo una casa, vamos a decirlo, como si fuera un convento, donde todas las habitaciones eran como celdas, pero por ejemplo el baño era un gran baño que compartían todas las celdas. Entonces todo el mundo compartía el baño comunal. Este es el más joven del grupo, un hongkonés, muy buen diseñador. Él hizo esta casa que es un paralelepípedo que todas las habitaciones se podían hundir debajo del piso y tener un gran espacio vacío, o del piso abre las puertas y sacas toda la tabiquería y armas la casa como tú quieras. Después tenemos este chico de Singapur, que hizo una casa también inspirada en los pabellones chinos, que la casa tradicional como el Palacio Imperial inclusive, la gente vive como en pabellones, entonces tú te mueves de un pabellón a otro. Entonces estas casas no están conectadas, sino que tú te mueves de un pabellón a otro. Tenemos este de Taiwán, Jin Shui, que esta casa, los trabajadores, los constructores le llamaron la casa aeropuerto, porque parecía un aeropuerto por los satélites que le salían. Y el artista Ai Weiwei en este momento no era tan conocido como lo es ahora a nivel mundial, y él es un artista muy polifacético, y él ya había hecho algunas cosas de arquitectura, pero aquí se le contrató para hacer paisajismo. Y la verdad es que es un paisaje muy interesante. Por ejemplo, estas rocas que están acá, eso es parte de su diseño, de manera que el paisajismo no se ve como un paisajismo de diseño, sino se ve una cosa como casual, como que fueron rocas que cayeron, y así muchos detalles muy sutiles, pero muy interesantes. Y quizás era el más senior del grupo, el coreano Song, y por ser el más senior se le dio el proyecto más grande, que no era una casa, sino el Clubhouse. El Clubhouse
creo que fue la primera vez en China que se usó el acero Corten. Estoy yo, que hice la Cantilever House. En China se conoce como la Casa Roja, de Red House. Y esta es la promotora, Chanxin. Y aquí la ven con el león de Venecia, con el que se premió a este proyecto. Y se lo dieron a ella porque, como era un proyecto de tantos arquitectos, se supone que el mérito es de la persona que puso a toda esta gente juntas a trabajar. Y de lo cual yo estaba totalmente de acuerdo. De hecho, un detalle interesante para la exposición en Venecia fue que cuando se le consultó a los arquitectos, mira, estamos invitados a Venecia, ¿cómo participamos? Y todos, básicamente, al unísono dijeron, bueno, cada quien presenta su casa. Y la única voz disidente fui yo, que dije, no, aquí yo creo que lo importante es el grupo, haber puesto a toda esta gente juntas en un solo sitio, y de manera que la pieza central debería ser una maqueta del paisaje de las montañas en donde están insertadas todas las casas. Y después, aparte, puede haber las fotos pues, y planos de los proyectos, pero creo que en la parte central debería ser destacar ese detalle. Y el eslogan con el cual se vendió y se promovió este proyecto es Collect the Art of Architecture. Es muy interesante porque trataba de poner la arquitectura como una pieza de colección para incentivar pues al público chino de que la arquitectura es algo muy importante. Y bueno, voy a terminar explicando un poquito el proyecto que yo hice, que fue la casa Cantilever, que en español es la casa en voladizo. Es para esta casa ya yo la había diseñado cuando estábamos escogiendo el terreno. Ya yo la había diseñado pensando cómo construiría yo en la montaña. Por lo tanto, yo mismo me asigné el peor de los terrenos que se designaron para hacer, porque no era fácil en esas montañas tan escarpadas, no era fácil conseguir los terrenos apropiados para las casas. Y de esas, bueno, casi todas tenían cualidades, excepto esta. Y eso lo hice a propósito porque yo quería poner a prueba el concepto que yo había desarrollado, que era sostener la casa en dos patas, que son estos muros. Y si eso funcionaba, no importaba cómo eran las vistas, no importaba cómo eran las pendientes, yo podía adaptarme a las diferentes circunstancias, porque la idea que tenía yo es que la montaña se integre y sea parte de la casa. Entonces, en estas dos veces, en una vez la planta propiamente dicho, cuando llegas a la casa y después vas subiendo y entras a las áreas sociales que están en parte baja, excepto en la izquierda, que están en las áreas de servicio. Y este es el segundo piso donde están las habitaciones. Y desde el segundo piso arranca una rampa que se aleja a la montaña y luego regresa al techo de la casa. De esta manera, la experiencia de ir al techo de la casa no es una experiencia funcional, o sea, no es una escalera que subes al techo, sino que te alejas como si fueras a pasear a la montaña, y cuando llegas al techo es como un recodo pues de esa montaña,
y realmente así es como la gente lo siente. Se trancó aquí esto. Ok. Entonces aquí en el corte pueden ver perfectamente bien cómo la montaña se mete debajo de la casa. La fachada es una trama de madera donde trabajo como si fuera una cosa pixelada para, para no darle ninguna regularidad, ¿no? No sé, que la gente no sienta cuál es la organización de la casa a través de la fachada. Estas son las escalinatas por donde se entra a la casa. Cuando llegas a ese nivel sigues viendo la montaña, de manera que la casa es un proceso de transición entre el gran paisaje de la montaña, vas entrando a una pequeña escala, pero sigue estando dentro de la montaña, luego entras a un porche que sigue siendo abierto, pero vas reduciendo la escala y ya entras a la casa, que se abre en un gran salón central que tiene vistas tanto al norte como al sur. Al norte, a través de estos dos balcones, un balcón que llamó el balcón del verano y el de arriba que es completamente cerrado, que es el balcón de invierno. Aquí tenemos el balcón de invierno a la derecha y el comedor a la izquierda. Este es el balcón del verano, que realmente es absolutamente, eh, a mí me parece encantador porque enmarca con esa altura y esa horizontalidad, enmarca el paisaje del frente muy bellamente. Esta es la vista del patio desde el techo. Y aquí se puede ver el trabajo de la fachada. Aquí, por cierto, este es el primer proyecto en China que se usa el concreto teñido con óxido. Porque la idea era, me parecía que el gris, a pesar de que hubiera podido tener un diálogo con el gris de la Gran Muralla, yo prefería tener un diálogo con la montaña. Y esta es una montaña que en invierno queda desnuda y la tierra es rojiza. De manera que me parecía importante conseguir eso. Aquí se ve en otoño, ¿eh? Ya en otoño comienza a ser parte de, y si ven aquí a la izquierda arriba, van a ver la Gran Muralla. Antes de la pandemia, justo un mes antes de que cerraran el país, fue que hice mi última visita a China y esta fue una conferencia que hice sobre mi trabajo allá en Shanghai fue. Bueno, muchas gracias. Bueno, Antonio, gracias a Y ti. dejo de compartir pantalla. Aquí, stop here. Bueno, Antonio, muchas gracias por la presentación del trabajo que nos has mostrado hoy. Este, te felicito a ti también. Es sumamente emocionante oírlo porque abre como muchas cosas que tienen que ver con la arquitectura, con la ingeniería y también con los sentimientos que esa rama permiten expresarse, ¿no? Hay cosas que me llaman la atención, me gusta mucho, que además que creo que tiene que ver con lo que hablaba Rosa, es ese enfrentamiento o esa mirada que ustedes hacen para
responder con un discurso, con un discurso, el sitio donde están. Claro, en el caso tuyo es una montaña, donde priva la montaña. En otros casos es en la ciudad, donde ya es un poco más urbano. Esto se puede decir que es una experiencia de los alrededores de la ciudad.